Imagina crecer bajo el mismo techo que el Hijo de Dios, compartir la mesa con el Verbo hecho carne, escuchar su risa, sus pasos, su voz cada mañana. ¿Puedes imaginarlo? Y aún así, no reconocerlo. Esa es la paradoja que envuelve la historia de Santiago, el hermano de Jesús, un hombre cuya vida se convertiría en uno de los testimonios más impactantes de la fe cristiana. Santiago no fue apóstol durante el ministerio terrenal de Jesús. No presenció los milagros desde la óptica de los discípulos. No fue testigo directo de la transfiguración, ni de la multiplicación de los panes, ni de la resurrección de Lázaro. Su cercanía con Jesús era distinta, más íntima y a la vez más ciega. Lo veía como hermano, no como Señor. El Evangelio de Juan lo resume en una frase lapidaria: ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7, 5. Allí estaba Santiago, compartiendo la vida diaria con quien sostenía el universo con su palabra, y sin embargo, incapaz de reconocer la gloria que latía tan cerca. ¿Cómo es posible no ver lo divino cuando lo tienes delante? Quizá la respuesta está en lo cotidiano. A veces lo eterno se disfraza de lo común. Vemos a alguien tan humano, tan familiar, que lo sagrado se vuelve invisible. Santiago conocía a Jesús como hijo de María, como joven carpintero, como hermano mayor. Lo vio trabajar la madera, comer pan en silencio, consolar a su madre, llorar cuando José murió. Y tal vez allí, en esa cercanía deslumbrante, lo divino quedó oculto. No odiaba a Jesús, tampoco lo despreciaba, pero no creía. Su corazón permanecía velado por la rutina. Y mientras Jesús predicaba, llamaba discípulos y realizaba prodigios, Santiago no se unía, se escandalizaba. No fue hasta que ocurrió lo imposible, la resurrección, que todo cambió. Pablo lo menciona en un detalle aparentemente pequeño pero cargado de significado. Después apareció a Jacobo, 1 Corintios 15, 7. Ese encuentro privado entre el resucitado y su hermano menor no está narrado en los evangelios, pero su eco transformó la historia. Jesús buscó personalmente a aquel que lo había ignorado durante años, lo llamó por su nombre, lo miró con los mismos ojos que lo habían visto crecer, y en ese instante, Santiago cayó rendido. Nunca sabremos qué palabras exactas se dijeron. Lo cierto es que hubo lágrimas, vergüenza, perdón y amor. El corazón incrédulo se quebró y de esa ruptura nació un nuevo hombre. El hermano incrédulo se convirtió en siervo fiel. El escéptico pasó a ser uno de los pilares de la iglesia primitiva. Desde entonces, Santiago asumió un liderazgo inesperado. Fue la voz firme en Jerusalén, el hombre de oración incansable, el mediador en los conflictos, el pastor que intercedía por los pobres. Decían que sus rodillas se habían endurecido como las de un camello por tantas horas de oración en el templo. Y fue desde ese lugar de lucha, pobreza y persecución que escribió su famosa carta. Apenas 5 capítulos que, como un martillo, rompen las piedras de la indiferencia espiritual. Su carta no habla de visiones celestiales ni de misterios profundos como los de Pablo. No especula sobre el fin de los tiempos, ni se adentra en revelaciones apocalípticas. En cambio, va directo al corazón de lo cotidiano, cómo vivir la fe en medio del dolor, la pobreza y la injusticia. Y lo hace con una fuerza tan cruda, tan práctica, que hasta hoy incomoda a quienes buscan una religión cómoda y superficial. Porque Santiago sabía algo que muchos olvidan: uno puede estar cerca de Jesús y aún así no creer. Puede escuchar su palabra, ver sus obras, y sin embargo, tener un corazón endurecido. Por eso su mensaje no es teórico. Es un llamado desde la experiencia, desde el arrepentimiento, desde la transformación. Cada línea de su carta clama lo mismo: una fe viva, visible, tangible. No una fe de domingo, no un ritual vacío, sino una fe que se arremanga, que actúa, que trabaja por la justicia, que ama con hechos. Y es aquí donde comienza su enseñanza. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1, 2. Una frase que parece una paradoja. ¿Cómo puede alguien alegrarse en medio del dolor? ¿Cómo se puede hablar de gozo en la persecución, en la pobreza, en la enfermedad? Santiago responde: porque la prueba de la fe produce paciencia. La palabra que usa, hipomoné en griego, no significa resignación pasiva, sino perseverancia activa, resistencia firme que avanza incluso en la oscuridad. Santiago había aprendido que las pruebas no destruyen la fe, la purifican, la hacen crecer, la vuelven real. Aquí empieza el mensaje que transformará tu forma de ver la fe. Porque lo que Santiago quiere enseñarnos no es solo doctrina, es supervivencia espiritual. Su carta es un espejo incómodo.
revela si nuestra fe es auténtica o una ilusión. Y al mirarnos en ese espejo, la pregunta inevitable surge: ¿mi fe respira, vive, actúa o está muerta? El mensaje de Santiago golpea como un martillo contra las formas vacías de religión. No le interesa adornar su carta con retórica complicada. Su meta no es impresionar, sino despertar. Y lo hace lanzando verdades que incomodan. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Aquí está el núcleo de su enseñanza. La fe verdadera no es un concepto abstracto, es una vida transformada. La fe que solo escucha y no actúa es autoengaño. Es como mirarse en un espejo y olvidar el propio rostro. Santiago no está contradiciendo a Pablo, quien enseñaba que somos justificados por la fe y no por obras. Más bien, está completando el cuadro. La fe que justifica es la fe que produce frutos. Pablo mismo dijo que hemos sido creados para buenas obras, Efesios 2:10. Lo que Santiago denuncia es la ilusión de quienes dicen creer pero viven como si Dios no existiera. El peligro de una religión vacía. En su tiempo, como en el nuestro, abundaban quienes se escudaban en una confesión verbal sin mostrar coherencia en su vida diaria. Gente que oraba con palabras bonitas, pero oprimía a los pobres. Que asistía al templo, pero maldecía con su lengua. Que se consideraba pueblo de Dios, pero no controlaba sus pasiones ni sus intereses. Santiago desenmascara esa falsa piedad con una frase cortante. La religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Para él, la verdadera fe se mide en dos direcciones: en el amor al prójimo, especialmente al vulnerable, y en la santidad personal. Cualquier fe que ignore una de esas dos dimensiones se vuelve falsa. Fe viva versus fe muerta. El capítulo 2 es quizás el más famoso de la carta, porque plantea una pregunta radical: ¿de qué sirve decir que tienes fe si no muestras obras? Y responde con la frase que ha retumbado a lo largo de los siglos: la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Santiago usa ejemplos prácticos. Imagina que ves a un hermano desnudo y con hambre, y le dices: anda en paz, caliéntate y sacíate, pero no le das lo que necesita. ¿De qué sirve esa fe? Esa fe es cadáver, sin vida. Luego trae ejemplos de la historia bíblica. Abraham, que demostró su fe ofreciendo a Isaac, y Rahab, la prostituta que escondió a los espías. Ambos actuaron movidos por la fe, y su acción validó lo que creían. La enseñanza es directa. La fe que no se traduce en actos concretos de obediencia y amor es tan ilusoria como un cuerpo sin espíritu. La sabiduría que desciende del cielo. En el capítulo 3, Santiago cambia de tema y aborda la lengua, ese pequeño órgano capaz de incendiar un bosque entero. Con imágenes poderosas: el timón que dirige un barco, la chispa que enciende un fuego, el veneno mortal de una serpiente. Advierte que con la lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. ¿Cómo puede salir agua dulce y amarga de una misma fuente? Aquí introduce un concepto clave: la sabiduría de lo alto frente a la sabiduría terrenal. La sabiduría humana se caracteriza por celos, contiendas y ambición personal. La sabiduría divina, en cambio, es pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Con esto, Santiago nos lleva a una conclusión práctica: no basta con hablar de fe. Nuestras palabras revelan el tipo de sabiduría que gobierna nuestro corazón. Y esa sabiduría se prueba en la manera en que tratamos a los demás. Un desafío incómodo para nuestro tiempo. Este mensaje golpea con fuerza hoy, en una era saturada de discursos, de declaraciones en redes sociales, de religiosidad de apariencia. Cuantos dicen yo creo, pero su vida refleja egoísmo, orgullo y falta de compasión. Santiago nos sacude: tu fe no se mide por lo que publicas, ni por lo que declaras, sino por lo que haces. Tu fe se mide en cómo tratas al pobre, al huérfano, al inmigrante, al necesitado.
Tu fe se mide en la coherencia entre lo que confiesas en el culto y lo que practicas en casa, en el trabajo, en la calle. No se trata de una lista de buenas obras para ganar puntos con Dios. Se trata de la autenticidad. La fe viva se nota porque transforma la lengua, la mente, las manos, el corazón. Santiago, el pastor práctico. Lo que distingue a Santiago de otros escritores del Nuevo Testamento es su carácter pastoral. No busca desarrollar un tratado teológico abstracto, sino pastorear almas concretas que sufrían pobreza, persecución y discriminación. A esos creyentes dispersos por el Imperio Romano les dice: no basta con sobrevivir en la fe, deben vivirla activamente. No se dejen seducir por los poderosos que desprecian a los humildes. No envidien la riqueza. No se dobleguen ante la injusticia. Caminen con una fe firme que se note en cada aspecto de su vida. El reflejo del espejo espiritual. Al leer a Santiago, uno siente como si se mirara en un espejo incómodo. Nos revela si nuestra fe respira o si está muerta. Nos muestra si nuestra religión es pura o solo fachada. Nos enfrenta con preguntas que no admiten evasivas. ¿Soy un oidor olvidadizo o un hacedor de la palabra? ¿Mi fe se traduce en actos de amor? ¿Mis palabras reflejan la sabiduría del cielo o la amargura del mundo? ¿Mi religión se preocupa por los vulnerables y busca la santidad o es solo un ritual sin fruto? La carta de Santiago no es un ensayo académico, es una radiografía espiritual. Y al mirarnos en ella, no podemos quedar indiferentes. La batalla interior. Santiago no teme señalar lo que muchos prefieren ignorar. Gran parte de nuestras luchas no provienen de circunstancias externas, sino de lo que llevamos dentro. Nuestros mayores enemigos no son los gobiernos, ni la economía, ni las personas que nos rodean. La raíz de los conflictos está en nuestro propio corazón. En el capítulo 4 lo dice sin rodeos: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Santiago 4:1. Con estas palabras, abre una ventana brutal a la naturaleza humana. No son los problemas externos los que generan destrucción, sino las pasiones desordenadas que habitan en lo profundo: la envidia, la codicia, la ambición, el orgullo. Queremos lo que no tenemos, luchamos por lo que no conseguimos, y en ese deseo insaciable terminamos devorándonos unos a otros. El poder de la lengua. Antes de llegar a este diagnóstico, Santiago ya había lanzado una advertencia poderosa en el capítulo 3, la lengua. Ese pequeño músculo que pesa apenas unos gramos, pero que puede arruinar una vida entera. La compara con un timón diminuto que dirige a un barco inmenso, o con una chispa que incendia un bosque entero. Es capaz de bendecir y de maldecir, de edificar y de destruir. Con ella cantamos himnos a Dios, y en la misma boca lanzamos insultos contra quienes fueron creados a su imagen. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3:10. Santiago no habla de exageraciones. Lo vemos a diario. Familias destruidas por palabras hirientes, reputaciones arruinadas por chismes, iglesias divididas por críticas, corazones heridos por lengua sin control. Él lo llama veneno mortal. Y la solución no es solo callar más, sino permitir que el Espíritu Santo transforme la fuente de donde salen las palabras, el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La sabiduría terrenal versus la sabiduría celestial. La raíz de una lengua venenosa está en el tipo de sabiduría que seguimos. Santiago distingue entre dos fuentes. La sabiduría terrenal, llena de celos, rivalidades y ambición personal. Produce desorden y toda obra perversa. La sabiduría celestial, pura, pacífica, amable, llena de misericordia, imparcial y sincera. La pregunta es inevitable: ¿qué sabiduría guía mis decisiones, mis palabras, mis actitudes? Porque la verdadera fe se reconoce en la cosecha que produce. El origen de los conflictos. Santiago expone lo que muchos no quieren admitir. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal, con el propósito de gastar en nuestros deleites.
El problema no es que Dios no escuche, sino que nuestros deseos están torcidos. Así, los pleitos en la iglesia, las divisiones en las familias y los conflictos sociales tienen la misma raíz: pasiones egoístas que nos dominan. En lugar de someternos a Dios, nos sometemos a nuestros deseos. El lenguaje que usa es fuerte: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago 4:4. Cada vez que dejamos que el orgullo y la codicia gobiernen, traicionamos nuestra lealtad a Cristo. La humildad como clave. Pero Santiago no se queda en la denuncia. Señala también la salida: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Aquí está la clave: someterse a Dios, resistir al diablo y acercarse al Señor con manos limpias y corazones purificados. No se trata de luchar solos contra nuestras pasiones, sino de rendirnos al poder de Dios que transforma lo imposible. La fe auténtica no se mide en cuánto conocimiento tenemos, sino en cuánto nos rendimos. La verdadera sabiduría no está en ganar discusiones, sino en vivir en paz, en humildad, en dependencia de Dios. Una advertencia a los orgullosos. Santiago dedica palabras duras contra quienes se jactan de su riqueza y poder. A los que planifican sus negocios diciendo iremos, compraremos, ganaremos, les recuerda: no sabéis lo que será mañana. La vida es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este recordatorio nos golpea fuerte hoy, en un mundo obsesionado con la planificación, la productividad y el éxito. Olvidamos que no controlamos el futuro. Cada respiro depende de Dios. Y toda arrogancia humana es un autoengaño. Una fe que transforma lo interior. Santiago insiste en algo que atraviesa toda su carta: la fe real no solo cambia lo que hacemos hacia afuera, sino lo que somos por dentro. No basta con actos externos de piedad si el corazón sigue lleno de orgullo, codicia y ambición. Por eso confronta las pasiones, porque sabe que la batalla de la fe se libra en lo secreto del corazón. Allí se decide si seremos amigos del mundo o si seremos fieles a Dios. Aplicación para hoy. Este mensaje resuena con urgencia en nuestra época. Vivimos rodeados de pleitos, guerras culturales, divisiones sociales y conflictos familiares. Pero Santiago nos obliga a mirar más adentro. ¿Qué hay en mi corazón que alimenta esos pleitos? ¿Qué deseos torcidos me llevan a pelear, criticar, envidiar? La solución no está en cambiar el mundo exterior, sino en permitir que Dios transforme nuestro interior. Solo así nuestras lenguas hablarán vida en lugar de muerte, y nuestros conflictos darán paso a la paz que viene del cielo. Santiago no solo escribe como pastor, también como profeta. Su carta no teme señalar la injusticia social con palabras que queman como fuego. En el capítulo 5 lanza una advertencia que atraviesa los siglos. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Santiago 5:1-3. El tono es implacable. Santiago no condena la riqueza en sí misma, sino la injusticia y la avaricia que la acompañan cuando se construye a costa de los débiles. Señala a quienes han retenido el salario de los obreros, a quienes viven en lujos mientras otros sufren hambre, a quienes engordan sus corazones para el día de la matanza. La voz de los sin voz. Lo que hace este pasaje tan poderoso es que da voz a los que no la tenían. En una sociedad donde los jornaleros eran explotados y sus lágrimas ignoradas, Santiago les asegura que sus clamores no se pierden. El clamor de los obreros ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago 5:4. Este es uno de los títulos más fuertes de Dios en toda la Escritura. Señor de los ejércitos, Yahvé Sebaot. Significa que el Dios Todopoderoso, comandante de huestes celestiales, escucha las lágrimas del pobre y se levanta como guerrero en su defensa. Santiago recuerda que el juicio no se mide por los estándares humanos de éxito, sino por la justicia divina que no tolera la opresión. La paciencia de los santos. Después de denunciar la injusticia, Santiago se vuelve hacia los creyentes pobres y perseguidos para exhortarlos a la paciencia. No la paciencia pasiva del resignado,
sino la espera activa del agricultor que aguarda la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5, 8. Aquí introduce una de las motivaciones más poderosas de la fe cristiana, la esperanza en el regreso de Cristo. El dolor presente no será eterno, la injusticia no será la última palabra. El Señor está a la puerta, y su venida traerá justicia perfecta. Ejemplos de paciencia. Para reforzar su punto, Santiago recuerda a los profetas del Antiguo Testamento, que sufrieron persecución y rechazo, pero permanecieron firmes. Y menciona a Job, paradigma de paciencia en medio de la aflicción. Job perdió todo, riqueza, hijos, salud. Su vida se convirtió en un desierto de dolor. Pero no abandonó a Dios. Y al final, fue restaurado con misericordia y propósito. Santiago concluye: habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5 y 11. La lección es clara: el sufrimiento no es el final de la historia. Dios siempre tiene la última palabra, y esa palabra es misericordia para quienes perseveran. La fuerza de la oración. El capítulo 5 culmina con uno de los pasajes más esperanzadores sobre la oración. Santiago enseña que la oración no es un recurso débil, sino un arma poderosa. El que sufre debe orar. El alegre debe cantar alabanzas. El enfermo debe llamar a los ancianos para ser ungido con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Santiago incluso abre una dimensión comunitaria. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5 y 16. Luego trae el ejemplo de Elías, un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, que oró fervientemente y el cielo se cerró 3 años y medio, y luego oró otra vez, y la lluvia volvió a caer. La enseñanza es contundente. La oración de un hombre o mujer justo puede cambiar el curso de la historia. Una fe activa hasta el final. El cierre de la carta es pastoral y urgente. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19-20. Con estas palabras, Santiago recuerda que la fe no es solo individual, sino comunitaria. Tenemos la responsabilidad de cuidar unos de otros, de rescatar al hermano que se aparta, de luchar por la restauración y no solo por la salvación personal. El eco para nuestro tiempo. Este último capítulo resuena con fuerza en el mundo de hoy. Una sociedad donde las brechas entre ricos y pobres son más amplias que nunca, donde muchos sufren explotación, donde la injusticia parece triunfar. Santiago nos asegura que Dios escucha, que el Señor de los ejércitos se levanta en favor de los débiles, que la riqueza egoísta no será eterna y que el clamor del justo jamás se pierde en el vacío. Y a los creyentes de hoy, nos invita a vivir con paciencia y esperanza, a perseverar en la oración, a no abandonar a los que se extravían y a mantener firme el corazón ante la inminente venida del Señor. El espejo de la fe en nuestros días. Al cerrar la lectura de la carta de Santiago, uno siente que no está frente a un documento antiguo, sino frente a un espejo vivo que refleja nuestra realidad actual. Sus 5 capítulos, escritos hace casi 2000 años, parecen dirigidos directamente a la Iglesia contemporánea, a un mundo saturado de religiosidad superficial pero hambriento de autenticidad. Porque, seamos honestos, hoy abundan quienes profesan fe, pero su vida contradice sus palabras. Se predica prosperidad sin hablar de santidad. Se levantan templos majestuosos mientras los pobres siguen desamparados. Se cita a Cristo en discursos políticos, pero se lo niega en la práctica con decisiones contrarias a su palabra. ¿Y qué diría Santiago frente a todo esto? Probablemente lo mismo que ya escribió: la fe sin obras está muerta. La religión cómoda. Vivimos en una era en la que la fe se ha vuelto cómoda. Muchos reducen la vida cristiana a asistir un domingo, cantar unas canciones y escuchar un sermón motivador. Pero Santiago nos confronta: eso no es fe viva, eso es apariencia. La fe auténtica se nota en la manera en que tratamos a los demás, en cómo respondemos a la injusticia, en cómo usamos nuestras palabras, en la paciencia que mostramos en medio del dolor. La religión cómoda busca evitar el sacrificio,
el compromiso y la obediencia. Prefiere discursos suaves que acaricien el ego. Pero Santiago es el antídoto contra esa ilusión, porque nos recuerda que el cristianismo no es teoría, sino práctica. El llamado a la coherencia. La carta de Santiago insiste en la coherencia. No podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo despreciar al prójimo. No podemos proclamar fe mientras dejamos de lado a los huérfanos y a las viudas. No podemos bendecir a Dios en la alabanza y maldecir a nuestro hermano en la calle. Su mensaje corta en dos nuestra doble vida. Nos recuerda que lo que somos en secreto, en lo cotidiano, es lo que realmente revela si nuestra fe es genuina. El poder de lo pequeño. Otra enseñanza poderosa de Santiago es que la fe se prueba en lo pequeño. No necesariamente en los grandes gestos heroicos, sino en lo que parece insignificante. En controlar la lengua antes de herir. En visitar al necesitado sin esperar reconocimiento. En perseverar en oración cuando nadie más ve. En vivir con integridad en el trabajo, en la escuela, en la familia. Allí, en lo ordinario, se revela lo extraordinario de una fe viva. El cristianismo práctico. Santiago nos recuerda que el Evangelio no es solo un mensaje para salvar almas en el futuro, sino para transformar vidas en el presente. No es solo teología, es vida práctica. Por eso su carta ha sido llamada el Proverbio del Nuevo Testamento. Una guía que toca la vida diaria, que no se queda en abstracciones, que lleva la fe al terreno del dolor, de la pobreza, del trabajo, de las palabras, de la justicia. Una fe contracultural. Lo que Santiago propone es radicalmente contracultural. En un mundo que exalta el éxito, él exalta la humildad. En una sociedad que mide por riquezas, él valora al pobre. En un ambiente donde la lengua se usa para destruir, él llama a edificar. Ser cristiano, a la luz de Santiago, es vivir contra la corriente. No es adaptarse al molde del mundo, sino reflejar la sabiduría del cielo en medio de la tierra. El llamado urgente. El mensaje de Santiago es urgente porque no permite neutralidad. O tenemos una fe viva que actúa, o tenemos una fe muerta que se engaña. No hay término medio. Nos desafía a examinarnos. ¿Qué tipo de fe tengo? ¿Una fe que se queda en palabras bonitas y rituales, o una fe que transforma cada aspecto de mi vida? Este examen no es para condenar, sino para despertar. La carta de Santiago no busca aplastarnos, sino llamarnos a levantarnos en una fe auténtica que brille en medio de la oscuridad. Un mensaje profético para la Iglesia. Hoy, más que nunca, la Iglesia necesita redescubrir el mensaje de Santiago. Necesita volver a una fe práctica, coherente, humilde y perseverante. Necesita recordar que el mundo no será impactado por discursos brillantes, sino por vidas transformadas. El desafío no es llenar templos, sino vivir el Evangelio con tal fuerza que nadie pueda negar que Cristo está vivo en nosotros. Hacia el cierre. Santiago termina su carta con un llamado a rescatar a los que se desvían, recordándonos que la fe no es un viaje individualista, sino comunitario. Nos necesitamos unos a otros. La fe auténtica se muestra también en la restauración, en el cuidado del hermano, en el amor que busca al perdido. Y este cierre conecta con la esencia del cristianismo. No se trata solo de mi salvación personal, sino de ser parte de un cuerpo que refleja a Cristo al mundo. El libro olvidado que despierta la fe. Hemos recorrido juntos la carta de Santiago, apenas 5 capítulos, pero cargados de fuego. Un texto breve, muchas veces relegado al olvido, y sin embargo, con la capacidad de sacudir nuestra comodidad espiritual y cambiar para siempre la forma en que entendemos la fe. Porque Santiago no escribe para entretener, ni para adornar con teorías. Escribe para despertar. Sus palabras son martillo y espejo, espada y lámpara. Y en cada línea se repite un clamor. La fe verdadera se ve, se toca, se nota. Un despertar necesario. Quizás por eso, a lo largo de la historia, esta carta ha incomodado tanto. Martín Lutero llegó a llamarla la epístola de paja, porque pensaba que no tenía el mismo peso doctrinal que Romanos o Gálatas. Pero el tiempo ha demostrado que Santiago no contradice a Pablo, sino que lo complementa. Donde Pablo explica cómo la fe nos justifica, Santiago nos recuerda que esa fe debe caminar, respirar, trabajar. Hoy, en un mundo religioso lleno de discursos y poca práctica, el mensaje de Santiago es más urgente que nunca.
Nos recuerda que podemos cantar himnos, predicar sermones, compartir versículos en redes sociales, y aún así tener una fe muerta si no hay frutos. Una fe que arde. El desafío de Santiago es directo, que nuestra fe no se quede en los labios, sino que arda en las manos, en los pies, en la vida entera. Que se vea en cómo tratamos al pobre, en cómo usamos nuestras palabras, en cómo enfrentamos la prueba, en cómo esperamos con paciencia la venida del Señor. Su carta no busca creyentes cómodos, sino discípulos comprometidos. No quiere oyentes distraídos, sino hacedores apasionados. No pide religiosidad de fachada, sino autenticidad radical. La revolución de lo cotidiano. Lo más impactante es que Santiago no llama a gestas épicas, sino a fidelidad en lo cotidiano. Controlar la lengua. Tratar con dignidad al necesitado. Perseverar en oración. Vivir con humildad. Resistir la tentación. Son cosas pequeñas, pero ahí se juega la grandeza de la fe. Porque el Evangelio no es solo para los púlpitos o los grandes escenarios, es para la casa, la calle, el trabajo, la vida diaria. El llamado final. Al terminar, Santiago deja una imagen inolvidable, la de rescatar al hermano que se desvía, salvar un alma de la muerte, cubrir multitud de pecados. Esa es la culminación de su visión, una comunidad de fe viva, donde cada uno cuida del otro, donde la gracia se traduce en restauración, donde el amor cubre las grietas. Y aquí es donde este libro olvidado revela su poder. No es un tratado complicado, sino un llamado urgente al cristianismo práctico. A vivir una fe que no se esconde, que no se acomoda, que no se corrompe. Una fe que se arremanga y actúa, que ama con hechos, que se mantiene firme en la prueba, que ora con fervor, que espera al Señor con paciencia. Para nuestro tiempo. Hoy, cuando tanto se debaten entre un cristianismo de apariencia y un mundo lleno de injusticia, Santiago levanta la voz. Nos recuerda que el verdadero culto no está en templos majestuosos, sino en la justicia hacia el huérfano y la viuda. Nos advierte que las riquezas sin misericordia se pudrirán. Nos enseña que el poder no está en el oro, sino en la oración ferviente. Nos invita a una sabiduría que no divide, sino que siembra paz. Nos asegura que el Señor está a la puerta y que la paciencia en la prueba será recompensada. Santiago no es un eco del pasado, es un grito para el presente. Conclusión. El libro de Santiago, olvidado por muchos, sigue siendo una joya ardiente dentro del Nuevo Testamento. Nos confronta, nos incomoda, pero sobre todo, nos transforma. Porque nos muestra que la fe verdadera no se mide en palabras bonitas, sino en vidas cambiadas. El mensaje es claro, la fe sin obras está muerta, pero la fe viva cambia al mundo. Si queremos un cristianismo real, necesitamos volver a Santiago. Volver a esa voz que clama desde Jerusalén, que interpela a ricos y pobres, que exige coherencia, que llama a la paciencia, que convoca a la oración. Volver a ese hermano que un día no creyó, pero que después de ver al resucitado, vivió y murió por la fe. Su carta no es de paja, es fuego, es vida, es la invitación a caminar en un evangelio auténtico. El libro olvidado puede ser, para ti y para mí, el libro que despierte una fe tan real que transforme nuestra forma de ver el mundo, de vivir el evangelio y de seguir a Cristo.